Bueno, pues estamos aquí de nuevo en este zona mixta, en esta pequeña zona mixta de este especial de Navidad que nos han traído hoy, que queremos dar las gracias al Departamento de Música por todo el esfuerzo, porque aquí lo vemos en 1 hora, 3/4 de hora, pero llevan ensayando y preparándolo mucho tiempo. Muchas gracias a ellos por su esfuerzo, por su dedicación y por su espíritu de querer alabar a Dios con sus voces. Os vamos a pedir disculpas por los fallos que ha habido hoy con los micros. Al final ya funcionaba todo bien, pero hasta que nos hemos logrado aclarar y poner de acuerdo tantos micros, a veces tengo una configuración que no toco por si acaso. A veces no es sencillo, sobre todo para una pequeña iglesia como lo que somos nosotros, que bueno, ponemos todo nuestro corazón, pero a veces pues nos falta técnica. Y que ha habido micros nuevos. Claro, ha habido micros nuevos y aumenta la familia. Y muchos micros, porque se han utilizado muchos micros y eso lo complica todo. La propuesta que nos traía hoy el Departamento de Música es recordar la importancia del nacimiento de Jesús para nosotros. Y ha habido varias frases, no sé vosotros, varias frases que a mí me han hecho ¡chac! Que nos ha comentado el pastor. Jesús nos dijo, Jesús nació y Él trajo sentido a nuestra vida. Y de pronto esto, diría Orángel, me explotó la cotufa. Porque dije, es verdad, la vida sin Jesús, si Él no llega a haber venido, si Él no llega por amor a decidir nacer aquí, la vida no tiene sentido, porque ¿qué pasamos aquí? Unos años malviviendo, sufriendo. Quien trae sentido a nuestra vida es el nacimiento de Jesús, es Jesús con todo lo que supuso ese nacimiento. Y a veces no pensamos en ello, que no seríamos nada si no llega Dios a querer hacerse hombre y vivir aquí entre nosotros. Yo iría al siguiente paso después de entender la importancia de que Cristo haya nacido como hombre por nosotros, y lo anoté por acá también, el de encender una luz, sin importar desde nuestra perspectiva el tamaño de la luz, ¿no? Sino encender esa luz, compartir a ese Cristo que nosotros entendemos que murió por nosotros, que se dio por nosotros, pero también por todo el resto de la humanidad, porque a veces como cristianos podemos llegar a pensar que se dio por nosotros nada más como cristianos, no, pero en realidad se dio por el mundo entero. Entonces entender y compartir esa luz de que Cristo murió por cada uno de los seres humanos y que todo aquel que la acepte se convierte en hijo de Dios. Fíjate qué importancia en lo que dices, no importa el tamaño, a veces queremos ser megafocos en el mundo, ¿verdad? Y cualquier lucecita sirve. ¿Sabéis? Yo tengo la costumbre, cuando entro en el garaje, apago el coche o la moto, no me gusta dar las luces y ando por la oscuridad del garaje. Soy bastante ordenado, así que no suelo ver nada en medio. Cuando alguien pasa por ahí y me deja algo en medio, me pego unos tropezones. Pero si no, simplemente hay un pequeño pilotito, apenas se ilumina nada, o sea, no da luz, pero me sirve de referencia para saber por qué pasillito tengo que andar y cómo llegar hasta la puerta que da acceso a la casa. Si no fueras por esa pequeña lucecita de nada, no ilumina apenas nada, pero es el referente que yo necesito para llegar a casa seguro. Y a veces solo necesitamos eso, un pequeño referente que me lleve a casa. No necesitamos ser megafocos, simplemente dar la luz necesaria para que llevemos a los demás a donde está su salvación, que es a los pies de Jesús. Nosotros no vamos a salvar a nadie, pero les podemos ser esa pequeña luz que le lleve hasta donde sí que está Jesús. La tradición ha hecho que sin escapatoria alguna tengamos que aceptar este calendario tanto de Semana Santa como de Navidad, otro tipo de festividades, ¿no? Y puede ser una ocasión estupenda para pensar qué celebramos, en pos de qué va nuestra vida, si es que dejamos o no espacio a esta celebración con todo su sentido. La verdad que es a veces se convierte todo en mucha fanfarria, en mucha pirotecnia, y olvidamos el foco central, que es ese milagro maravilloso que tiene que ver con todo ese conflicto que vive inmerso este mundo, ¿no? Y del cual está pendiente todo el universo, todas esas inteligencias celestiales que a lo mejor alguno no piensa en ellas, pero
¿En pos de qué vamos en esta vida? Como dice, todo el mundo le lleva, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón. Fíjate que es una fiesta que se celebra en honor a Jesús, sí. Pero en cuántos hogares se olvida que él es el invitado, sí, y no se le abre la puerta, no se le deja entrar. Hay sitios donde simplemente se hace fiesta, se come, se bebe en exceso. Se discute. Tienes ahí a tu cuñado que te peleas con él por política. Se polariza. Cuando a mí lo que me ha gustado mucho es el enfoque que nos traen. Sí. Aquí el protagonista es Jesús. Sí, y podemos reunirnos en familia, celebrar que estamos juntos, celebrar que seguimos vivos, celebrar que Jesús nos da otra oportunidad, perdonarnos, amarnos. Qué distinto puede ser cuando Jesús es el protagonista de la fiesta, cuando Jesús se siente en cada una de nuestras mesas, donde quiera que estemos. Si Él es el protagonista, el ambiente, las conversaciones, todo puede ser totalmente todo transcurre distinto, de otra manera. Entonces, sí. Esa es la invitación. ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer aquí? Me ha gustado mucho, nos ha dicho el pastor, si somos hijos de Dios, es gracias a que Jesús vino aquí a morir. Porque Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Satanás se había hecho, iba a decir, el señorito. se autodenominó dueño de este mundo y Jesús tuvo que venir y rescatarlo. Por eso lo quiso liquidar desde el primer momento. Claro. Quiso acabar con él de todas las formas posibles hasta que en la misma cruz triunfó, ¿no? Allí, sí. Pero ¿cuánto tenemos que aprender de ese nacimiento? A veces nos peleamos, y en la iglesia nos peleamos por auténticas tonterías. Pues sí. y creemos en... fuera de ella. Sí. Pero fuera de ella, sí. Quizás menos doloroso, pero sí. En la iglesia, ¿cuántos problemas, cuántos debates, cuántas enemistades se pueden hacer? Y se nos olvida al protagonista. Cuando decía el pastor, Jesús vino como un bebé. ¿Cuánto amor tuvo que tener Dios por nosotros para, siendo creador y sustentador del universo, meterse en el cuerpecito de un bebé, a depender de que María le diera el pecho, literalmente a cagarse encima? Me vais a perdonar, sí. Pero el creador del universo se sometió a un cuerpecito de bebé con todos sus procesos, porque podía haber aparecido ya en cualquier momento, haber venido como hombre, claro, ya con 30 años y haber dicho, no. Quiso ser como nosotros. Todo el camino que hemos recorrido, todo nosotros momento, lo ha recorrido. Sí, sí. Por amor a nosotros. Y a veces no lo pensamos, pero a mí eso me digo, cuánto amor para limitarse, para él ser un ser dependiente cuando era el sustentador de todo. Sí. Y eso por amor a ti y a mí. Sí. Y luego nosotros nos peleamos por un terruño, por una tontería. Fíjate que además fueron pasados por alto los encumbrados, los ilustrados, y la manifestación fue allí a unos pastores que hablaban precisamente de la venida del Mesías, ¿no? Y allí fue donde se les dijo que había nacido ahí en la ciudad de Belén un Salvador, ¿no? Y otros que, estudiando las profecías, vieron que había también una estrella que los iba a guiar hasta allí, ¿no? Pasaron también por Jerusalén de largo. Sin duda es algo alucinante, algo que será un objeto de estudio por la eternidad. El que se haya encarnado aquí, el Hijo de Dios, para vencer donde fuimos vencidos nosotros. Entonces, eso hace una diferencia. Y el recordarlo, pues es una oportunidad magnífica. Empezar antes de la cena, yo lo hago en casa. Abro Lucas 2 y leo unos versos de ahí, cualquiera de los que a ti te gusten, o bien las palabras de Simeón y de Ana, ¿no?, que hablaban a todo el mundo del Mesías. Ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, o la propia del mismo nacimiento, el anuncio a los pastores. Vamos a ver a Belén para ver si estas cosas son así como se nos han dicho. Tú puedes ser tremendo. Y el que se quedara allí con las ovejas, no, tú quédate aquí, que nosotros ya vamos, ya te lo decimos luego. Es que en lo personal eso es algo que siempre me ha impresionado y me ha impactado. En este caso, hablando de los sabios de Oriente, que se supone que no eran lo que los estaban esperando. Uh-huh. Los que estaban esperando al Mesías estaban en otro tipo de cosas, de situaciones. Despistados. Pero ahí está lo impresionante de cuando un corazón está dispuesto a escuchar a Dios, no importa dónde esté. Estos sabios
más allá de la nación en la cual ellos habían nacido, porque venían de otro lugar. Su corazón estaba dispuesto a recibir el mensaje, y cuando llegó el mensaje, ahí fueron. No esperaron, no, fueron de una vez. Entonces es el cómo nosotros también, como hijos de Dios, esperamos ese mensaje de Dios, esa señal de Dios en el momento oportuno para ir en pos de Él. Y entonces siempre me ha parecido muy, muy bonito eso, muy interesante, y anotaba también que es impresionante como nuestra mente como seres humanos no tiene la capacidad para entender del todo lo que usted mencionaba, el cómo Dios se hizo hombre. O sea, por más que intentemos imaginarlo, no entra dentro de nuestra capacidad mental el entender. Primero el por qué, bueno, entendemos que es por amor. Dice el apóstol Pablo Germain, grande es el misterio de la piedad. Grande. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién puede...? Y el apóstol Juan dice, de tal manera amó. O sea, es que es tan inexpresable. O sea, no podemos entender tantísimo amor en favor de tan miserable como soy yo. Bueno, entonces, es que tenemos una necesidad. Somos seres humanos mortales, ¿no? Y lo que Cristo vino es a poner fin a ese imperio de la muerte del señorito que se enseñoreaba aquí ¿no? que decía, este mundo es mío y voy a hacer lo que yo quiera en él. Fíjate que hablabas de aquellos magos que vinieron, no eran ni siquiera israelitas, ¿no? Vinieron de otro sitio, entendieron la señal y fueron en su búsqueda. Dios se revela a cualquier persona en cualquier lugar. Y tú hablabas de los pastores. Sí, sí. Me ha gustado mucho el pastor porque ha dicho, nuestro pastor Manuel, que la verdadera adoración la recibieron de aquellos que eran los marginados de la sociedad. Si es que apestas a cabrero, ¿verdad? Hueles mal, vistes mal. No eras el príncipe, el escriba, el que va bien perfumado, el Herodes, avisadme cuando lo encontréis, que yo también voy a ir a adorarlo. ¿Quiénes le dieron la verdadera adoración? ¿Quiénes la recibieron? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes la esperaban? Los parias. Sí. Entonces, esto nos debe de hacer pensar mucho, porque a veces los ojos del mundo se fijan en las grandes celebridades, pero Dios está atento. Porque Dios mira el corazón, está atento a todos. La bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres, claro, que de ellos es el reino de los cielos. Quien está con el corazón en Dios, Dios lo tiene en su mirada. A mí me parece todo un privilegio que Jesús nació y de pronto Dios dijera, mira, hay unos pastores ahí, me da igual cómo visten, cómo huelen, cómo... Claro, lo que sé es que están deseando mi venida, están hablando de la esperanza. Gabriel o quien quiera que fuera, marcha y avísale que ha nacido el Salvador. Ahí entra en aplicación esa frase que dijo nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Ya? Y es absolutamente bonito el saber de que siempre hubo alguien o siempre ha habido alguien que ha estado con un corazón dispuesto a oír. Es ejemplo para nosotros. A veces nosotros vamos a la calle y quizás no compartimos el evangelio con alguien porque, mire, no creo que no vaya a escuchar. Este me parece por su aspecto, no creo que... Sí. Pero es impresionante cómo seleccionamos, o este yo creo que sí. Exacto. Y aquel... ¿Cuántas veces nos equivocamos? Sí. Menos mal que en definitiva el evangelio no depende de nosotros. Total. Depende de él, y Dios busca las formas para anunciarlo a quien está deseándolo en su corazón. De todas formas, es algo maravilloso que en este periodo en las guerras ha habido tregua, en las disputas ha habido paz, en las enemistades ha habido reconciliación. Parece que el ser humano anhelase buscar o crear espacios, ¿no? que deberían de ser permanentes. Y a veces se convierten solo en pequeñas porciones de tiempo, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que alberga el corazón humano que anhela que las cosas sean realmente de otro modo? Que lo que nos ha estropeado la relación lo dejemos atrás y estos días pues convivamos, nos encontremos, viajemos, vayamos, vengamos, ¿no? Nos demos ese abrazo, nos emocionemos viendo el anuncio, vuelve a casa por Navidad, tal, ¿no? No sé, ¿qué alberga el corazón humano que anhelamos realmente eso que no tenemos? No sé, y que solo un contexto a veces de amor, de Navidad, de lo que sé, pues teníamos que pensar qué es lo que hace surgir esas buenas. Fíjate que pensando en Jesús, incluso cuando la gente no es muy creyente, coge ese espíritu. Claro. Lo que hizo Jesús fue cambiar nuestras vidas, darle
Y se vuelve Un generosa giro y total. regala, y cocina, y prepara, y recoge. No sé, son unos días, pero... Bueno, pero esto es un momento importante para un reencuentro con Dios. Porque, Sí. ¿qué pasa? Que hay personas que nosotros entendemos que en este momento van a encontrarse con Dios, pero también habrán otras que se van a reencontrar con Él. Y eso es totalmente importante. Yo ayer, por un error de un mensaje que me envió una persona, terminé conversando con él y hablamos un poco y al final me terminó preguntando, ¿y tú, cuéntame, tienes esposa, novia? Y yo, no tengo. Y me dice, te voy a presentar a una sugar mami. Me dijo. Entonces, yo le digo, no, yo tengo otra forma de vida. A lo que él me pregunta, ¿qué forma de vida? Le dije, yo soy cristiano. La persona quedó tan impresionada y conversamos un poco, le hablé un poco de cómo fue esa transformación en mi vida. Y él me decía que él quiere vivir algo así. Entonces es impresionante cómo Dios mueve todo, porque él pudo haberle enviado ese mensaje a otra persona, pero terminó enviándomelo a mí. Entonces, claro, yo le hice la invitación, esperemos con el favor de Dios que pueda venir la próxima semana acá a la iglesia. Qué bueno. Pero el cómo Dios va moviendo todo para que otras personas puedan tener un reencuentro con Él. Porque no es una persona que ignora el camino de Dios, sino que se ha apartado un poco. Entonces, estos son momentos también en los cuales Dios aprovecha, ¿verdad? Ese sentir que hay a nivel general, donde hay personas que quizás en otro momento no se acercarían, pero como estamos en este momento donde hay mentes un poco más susceptibles, entonces Dios aprovecha y lo llama. Y ahí lo que decíamos hace un ratito, la importancia de dar el paso. Así Dios que mueve y esperemos. nosotros somos sus manos para predicarlo. Amén. Nos ha dicho el pastor que es una época preciosa para hacer un reencuentro con el Dios de la gracia. Amén. Porque eso es lo que hay que mostrar. Sí. Ese Dios de la gracia, ese Dios que, tal y como decía la primera canción que hemos cantado, ese Dios que me saca de mi miseria, Sí. Ese Dios que cuando yo soy infiel sigue siendo fiel. Ese es el Dios que hay que presentar, ese Dios de amor, no el Dios que tantos presentan, a ese Dios justiciero, ese Dios que lo hizo todo, que se limitó por amor a nosotros. Entonces, el tiempo es precioso, porque la gente es un momento en que piensan en eso, pero no saben mucho de la historia ni del Dios verdadero. Entonces, es una oportunidad para nosotros como creyentes para poder hablar de Dios, oportunidad para insistir a la gente que tiene que cerrar heridas, que tiene que perdonar, que tiene que amar como Dios nos amó. Es un tiempo que tenemos que aprovechar y no despreciar. Sí. Además es una de las pocas oportunidades en las que los seres humanos tienen tiempo libre. Muchos tienen vacaciones, ¿no? Sí, justo. Los chicos que estudian, las personas que son profesores, otros a lo mejor no. Los servicios públicos nos van a los hospitales, los transportes públicos. Pero bueno, si no es en un turno, es en otro, como yo. Siempre, si no tenía Nochebuena, tenía Nochevieja. Pero sí tenía la oportunidad siempre de encontrarte con familiares, con amigos, y participabas en celebraciones. Hasta que unas veces te quedas solo con resaca y dolor de cabeza, pero otras te quedas con un sabor bonito. Cuando tú has dicho que cuando pones a Jesús en el centro, la cosa cambia, porque estás siendo testigo de que eres un corazón que ha recibido, pues eso, ¿no? Ese milagro de ese nacimiento de Cristo con una misión específica. Entonces, pues todo tiene un sentido distinto, ¿no? Realmente nada es fachada, nada es hipocresía, sino que realmente todo intenta ser franqueza, sinceridad y realmente buena armonía, buena voluntad. Entonces, pues no sé, que esta pequeña luz que hoy ha intentado irradiarse por medio de un tema con sus cantos, y pues es bueno, la gente hasta que no canta villancicos. Claro. Hay que cantarnos, y eso nos recuerda. Nos recuerda el nacimiento de Jesús, ¿no? Tenemos que ir ya cerrando, así que última idea, último pensamiento de este especial Navidad que nos ha regalado el Departamento de Música. Bueno, lo último que quería decir era que el pastor mencionaba y decía que muchas veces por el ruido del mundo no escuchamos la voz de Dios. Y hace tiempo leí una frase que decía que para escuchar la voz de Dios tenemos que bajar volumen al mundo. Que ese sea nuestro sentir, que aprendamos que Dios nos dé la capacidad para poder bajarle volumen a todas esas pasiones que en ocasiones tenemos, a todas esas ansiedades que tenemos, para poder escuchar más la voz de Dios. Ajá. Pues yo el deseo tópico de Feliz Navidad, realmente Dios desea que las personas seamos felices. Si hay
alguna sombra que te entristezca, porque echas de menos a un ser querido, porque estás solo, sola allí donde estés, Dios está a tu lado, lo hablamos esta mañana, y desea que tengas una feliz Navidad. Bueno, pues es tiempo de hacer esa labor que vino a hacer Jesús. Nos han mencionado esta mañana, Navidad a veces es un periodo difícil para muchas familias que han perdido a alguien querido, para ancianitos que están solos. Jesús vino a ser el consuelo de este mundo. Así que es un periodo precioso para que tú les lleves a Jesús a esas personas, para que sientan su amor, que sientan su compañía, que se sientan felices porque hay alguien que en el nombre de Jesús hace lo mismo que Jesús. Amén. Nos ha dicho el pastor casi al final que la verdadera Navidad ocurre cuando el orgullo humano se postra ante la majestad divina. Que tus comidas familiares, que tus encuentros, esto sea una realidad. Que tú postres tu orgullo, tu deseo de llevar la razón, ¿verdad?, en las reuniones familiares, para poner a Jesús en el centro, en el trono. Sí. Que en tu hogar brille Jesús, que brille su amor, que sea un encuentro en el cual sea un preludio de lo que ocurrirá algún día cuando estemos todos juntos en el reino de los cielos. Amén. Feliz sábado a todos. Ha sido un placer compartir esta edición, la edición 428. La próxima semana aquí, sin lugar a duda, estaremos de nuevo para disfrutar con vosotros de nuestro Señor, para disfrutar de la fe, para disfrutar de aquel que nos amó hasta lo sumo, aquel que se limitó en un cuerpecito, siendo el creador del universo, por amor a ti y por amor a mí, aquel que vino y murió en la cruz, porque te amaba tanto que no quería que te perdieras. Disfruta de ello, tenlo en mente, porque te sigue amando y te desea de vuelta en casa. Amén. Feliz sábado. semana. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Thank you.